I love you, man. This is just so fun. I love you, man. This is just so fun. Buenas noches, bienvenidos a nuestra cuarta emisión de nuestro programa El Otro Lado. Queremos dar nuestros ya clásicos saludos a los que nos acompañan por primera vez, a los que ya nos han seguido anteriormente. Queremos también seguir mandando saludos a los que nos siguen mandando sus historias, sus relatos. El día de hoy, como pueden ver, tenemos por ahí un nuevo formato en pantalla para los que sí nos están viendo desde su celular. Por ahí vamos a estar viendo qué sigue, qué ya vimos, también por si te perdiste algo o si ves la repetición puedas después estarlo mirando. También para los que van manejando o nos escuchan manejan mientras nos escuchan, quiero decir, pues también por ahí tenemos un formato para que nos puedan escuchar. El día de hoy queremos recomendarles una película antes de comenzar, porque el día de hoy tenemos un programa muy muy bueno. Tenemos una investigación que hicimos por ahí que de verdad, espérense, no se vayan, yo sé lo que les digo. Entonces queremos recomendarles una película antes de comenzar. Esta película se llama Searching, buscando en español. No es de terror, pero es una película altamente recomendable muchísimo, porque es muy palomera la película. Si bien no es una obra de arte como para los que son amantes del cine, pero es una película que te mantiene atrapado todo el tiempo. Es básicamente un papá que su hija, hablando de desapariciones, su hija pues básicamente no la encuentran, la policía no sabe qué hacer, y en su desesperación el papá lo que hace es recurrir a todos los recursos que puede, y en este caso es a la laptop de su hija, y pues de ahí se empieza a desencadenar toda la película. De verdad que se las recomiendo muchísimo. Y pues vamos a lo que sigue. Ahorita voy a pasarles por ahí un relato de un seguidor, y antes de pasar a los relatos quisiera decirles que el tema de hoy es muy extenso, es bastante largo, pero vamos a tratar de traerles no un resumen, pero sí cosas súper importantes del tema. Vamos a hablar de desapariciones en los bosques, y no cualquier desaparición, estamos hablando de desapariciones que pues básicamente no tienen respuesta, las autoridades no han logrado dar una respuesta. Entonces vamos a estarlo viendo, y pues no te vayas, vamos a comenzar con nuestra primera experiencia de un seguidor.
Y pues por aquí se las vamos a estar poniendo para los que ya están listos, y vamos a comenzar entonces nuestro programa del día de hoy y vamos para allá. Esa historia yo lo viví en carne propia. Eso fue en 1994. Yo vivía en San Diego y fui con unos amigos a Sinaloa. Sí. Entonces, ese día teníamos día feriado y nos dieron permiso en el trabajo, pues como día de descanso. Sí. Y nos fuimos de San Diego a Sinaloa, más o menos fueron unas 18 horas de camino. Entonces, ese amigo con el que yo vivía, que se llama Román, tenía un amigo que era amigo de él de la escuela de años atrás en México, que vivía en Sinaloa. Yo nomás lo conocí por el nombre de Botitas, que siempre usaba botas. Okay. Llegamos al pueblo a mediodía, nos instalamos, llegamos al hotel, nos fuimos a una fonda. El pueblo era chico, no me recuerdo el nombre del pueblo, ya hace muchos años de eso. Llegamos a comer ahí, que se llamaba la fonda Don Pepe. Llegó esta persona, amigo de mi amigo, y ya nos presentó y nos saludó y todo, y ya nos dio las coordenadas de la fiesta que iba a tener su patrona, que era casi la dueña del pueblo. Nos dijo, van a ir a la fiesta de Doña Linda. Dice, sí, dice, son muy afortunados muchachos, pero nomás les doy una recomendación, que nomás que Dios los cuide. Pero pues en ese tiempo estábamos jóvenes, queríamos pues disfrutar, pues sí, disfrutar del momento, y pues se le hace una fácil. Entonces nos fuimos a la fiesta, pero lo que pasó que hasta ahorita pues capto muchas cosas que en ese tiempo no lo captaba. Sí. Haz de cuenta que la fiesta fue en un campo abierto, como en un campo de esos llaneros donde juegan fútbol, llaneros. Sí. Y tenían lonas, tenían música, tenían bebida. Bueno, llegamos allí, llegó bastante gente, pero era gente, ¿cómo te diré? No común y corriente, era gente así como pues elegante, y llegaron hasta con camionetas blindadas, con escoltas, y hasta el presidente municipal y gente importante hasta del mismo partidos del gobierno, algo así, más o menos me recuerdo. Entonces llegamos, convivimos con la gente allí, y llegó la anfitriona de la fiesta, pero llegó con un muchacho joven también de la edad más o menos de nosotros. Ajá. También con escoltas y camionetas blindadas y todo. Sí. Y nos las presentó a la señora. Era una mujer muy bonita, no le quito nada de eso. Sí. Entonces, al pasar las horas, mi amigo Román, pues nos pusimos a tomar y comer. Entonces, él se acercó a la señora, quiso, pues, como queriéndole enamorar, o que le gustaba, que le interesaba, y ella pues nomás le daba salida, y luego le dijo, ¿sabes qué? Pues yo por ti estoy dispuesto a quedarme aquí contigo a vivir. Y le dijo ella, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Porque no quiero que te arrepientas después. No, dice, yo estoy seguro de lo que digo. Bueno, así pasó la noche, y no le tomó mucha atención a la señora, a mi amigo. Nos fuimos al hotel a las 2 de la mañana, pero lo curioso, John, el dato curioso, que como eso de las 6 de la tarde, el pueblo estaba, como quien dice, prácticamente fantasma, toda la gente dentro de sus casas. Y entonces, llegamos al hotel, ya nos quedamos a dormir allí, y pues, se oían ruidos extraños arriba del techo, aleteos, no sé, se oía feo, arañazos, y pues como quiera, pasamos la noche. Ajá. Al día siguiente alistamos nuestras maletas para regresarnos a San Diego, pero llegó después el amigo de mi amigo, que dice, muchachos, dice, pues está bien, pero mi patrona dice que Román se va a quedar y ustedes se pueden ir. Y nosotros decimos, ¿por qué se va a quedar? Dice, porque él le prometió que se iba a quedar. Dice, ¿y tú le dijiste que te ibas a quedar o le vas a cumplir? Dice, no, pero ¿cómo me voy a quedar si ella tiene su esposo, marido o lo que sea? Dice, no, dice, pero ella eso no le importa. Dice, te voy a decir la verdad, ella tiene 65 años de edad, es una anciana, dice, y ella es una bruja, es la cacique de aquí del pueblo, porque estaba casada con un narcotraficante y después se casó con el hijo del narcotraficante. Y como quiera, como haya sido, pues tratamos de salir rápidamente del pueblo, y no quería prender el carro. Te hablo de un carro seminuevo en aquel tiempo, un Toyota
92, era un carro seminuevo, no tenía ningún problema, cuando salimos iba bien. Entonces, pues de la desesperación buscamos un mecánico como quieran, nos ayudaron a prenderlo. A la salida del pueblo se volvió a apagar y no podíamos salir, pero pues le pedimos a Dios, rezamos, oramos, como quiera arrancamos y salimos, pues salimos de allí. Sí. Ya no queremos saber nada del pueblo. Llegamos a San Diego, gracias a Dios, pero tuvo consecuencias porque mi amigo no quedó ya bien de la mente. Haz de cuenta que oía voces, oía gritos, se imaginaba muchas cosas, como que se le revelaban muchas cosas. Y por lo que último que supe de él, ya que me contacté con un hermano de él en el Face, está en una clínica psiquiátrica en San Diego. Ok. Y ese es mi relato, John. ¿Cómo ves? Vaya, pues muy interesante. Es decir, él por boca floja, como se dice, pues terminó por... Es muy interesante esto que nos cuentas. Sí, ese relato, si tú quieres, lo puedes relatar en tu programa de Acá en la Noche o en vivo. No importa, yo te lo quería relatar más o menos como yo lo viví. Y pues me salí de aquí del cuarto porque mi señora está igual que la tuya, que no le puse eso y la que quieres que me manden a dormir al baño. Claro, oye, y bueno, pues dices que lo último que te enteraste de tu amigo es que está en un hospital psiquiátrico, entonces. Sí, haz de cuenta que él ya no está bien de sus facultades mentales porque ya deliraba muchas cosas. Y era lástima porque éramos muy jóvenes en ese tiempo y haz de cuenta que no medimos las consecuencias. No vimos qué realmente, qué nos dieron de comer o qué bebimos, realmente no lo pensamos de esa manera. Lo que me extrañó, que había gente muy importante en esa fiesta y ahorita lo que me cae en 20, sí, que porque lo hicieron en un lugar abierto, en un campo. ¿Sí me entiendes? Es que todo está muy raro y había gente muy poderosa en esa misma fiesta. Y aparte comentas que la bruja se veía joven, muy guapa y tenía ya 65 años, ¿no? 65 años. Era una mujer hermosísima, Ajá. porque nos la presentó y la saludamos de mano y fue normal, como cuando vas a una fiesta a divertirte, pero como tú dices, mi amigo de boca floja, pues se le hizo muy bonita y él quiso pues pasarse de listo y ya están las consecuencias, porque te digo, ella era la que mandaba allí en el pueblo. Ella mangoneaba todo ahí porque la gente del pueblo no iba a sus fiestas y a las 6, 7 de la noche estaba todo cerrado. En la mañana había actividad, pero sí, en la noche el único que estaba abierto era el hotel y en la noche ya estaba pueblo fantasma, solo, las calles solas. ¿Y qué edad tenías más o menos? Ese es mi relato. ¿Qué edad tenías tú cuando viviste esto? Yo tenía 22 años, eso fue en el 94, Yo vivía en San Diego antes de moverme a Sacramento. Ok. Fue en 1994, más o menos. Muy bien. Oye, no sé, ¿tienes otra historia que nos quieras contar, Julio? Te dejo, mejor te cuento después otra que me recuerde ya más o menos de otra, pero esa es la que te quería contar, porque yo sé que te iba a interesar. Claro. Lo puedes relatar en tus otros programas, porque había gente poderosa en esa fiesta, hasta políticos, en esa fiesta, en aquellos años, y era gente pudiente de dinero. Claro. Y bien vestidos. Entonces dime, si tú vas a hacer una fiesta o te invitan a una fiesta, o lógicamente la haces en una casa, en un salón, pero ¿por qué en un campo abierto? A las 10 de la noche. Lo que no me explico. No vimos nada raro, no notamos nada raro. Todo transcurrió normal, pero la gente del pueblo no iba a las fiestas de la cacique del pueblo. O sea que nada más eran muy exclusivas estas fiestas. Sí, y ese amigo de mi amigo era el asistente personal de ella. Y por eso él mismo dijo, dice, es que tú no sabes quién es ella, dice, y ella tiene 65 años. Tú la viste en la noche de una forma, quiero que vayas a verla personalmente porque tú le prometiste que te ibas a quedar aquí conmigo. Que nosotros podíamos salir del pueblo, pero él tenía que quedarse. Ok. Y él ya espantado y pues tampoco lo íbamos a dejar solo.
Claro. Nos lo tratamos de llevar, pero la cosa está que no podíamos encender el carro, no podíamos salir del pueblo. Ok. Y al último nos empezó a dar miedo. Sí, cómo no. Eso fue mi historia, John. Pues Te hablo más de 30 años de eso, fue como unos 30 años atrás. Muchas gracias, Julio. La verdad es que es una historia muy interesante y bueno, nos deja una lección importante, que es precisamente no hablar de más, no decir si ella quiere me quedo, pues no, porque no sabemos si es una bruja, ¿no? Y es que a pesar de que ella era una mujer muy atractiva, porque igual algunos jóvenes o algunos caballeros dirían, no, pues si está guapa y de buen ver me quedo, ¿no? Pero pues no sabemos las brujas cómo se alimenten. Lo que más lo deslumbró a él fue el dinero. Ajá. Fue el dinero, porque llegó con gente armada, escoltas y camionetas blindadas, y fue el dinero también. Claro. Entonces, pues no sabemos qué clase de hechizos hacía o qué clases de misas hacía, porque había gente muy pudiente, John. Sí, los políticos principalmente se asocian. Políticos, alcaldes. Claro. Y había entre hombres y mujeres, era una fiesta entre hombres y mujeres, pero la cosa es que yo no vi nada raro en la fiesta. Lo que yo ahorita me pongo a pensar, que no sé qué hayamos comido, qué hayamos bebido, porque a mi amigo sí le afectó y así terminó él. Así esas fueron las consecuencias. Bueno. Por enamorar a la bruja. ¿Qué tal las experiencias que viven algunos de nuestros seguidores, verdad? Bueno, vamos continuando con la emisión de esta noche, y como habíamos adelantado, íbamos a estar hablando de las desapariciones en los bosques, donde aparentemente no hay explicación alguna. En Estados Unidos incluso han bautizado estos sucesos y tienen su propio nombre, que es donde vamos a estar hablando hoy. En Estados Unidos les llaman el Missing 411. Missing 411. El 411 se podrán preguntar que por qué, ¿verdad? El 411 pues básicamente es un código que significa cuando no se encuentran datos, un error. Entonces lo tomaron de la informática, pero es curioso que le hayan puesto este nombre porque en todos sus parques, sus bosques en Estados Unidos ha habido miles de desapariciones. Obviamente hay algunas que podríamos decir que son hasta normales, porque pues hay animales salvajes, los lugares por donde están. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en esta persona que por aquí les voy a estar poniendo, que se llama David Paulides. Esta persona que están viendo ahí en pantalla, los que nos están viendo en su teléfono y los que nos están escuchando nada más, bueno, este hombre se dedicaba a escribir un libro de pie grande. Básicamente él estaba escribiendo un libro de pie grande y obviamente estaba investigando. Él acudía a estos lugares, a estos bosques, y obviamente en Estados Unidos están lo que llaman los guardabosques. Entonces él los entrevistaba. Estuvo entrevistando aquí, por allá, en muchos lugares, hasta que un día alguien se acercó con él. Obviamente no se acercó como un guardabosques, sino era como una persona normal que no estaba trabajando. Se acerca con él y le confesó que en el lugar donde él estaba trabajando había muchas desapariciones misteriosas. Esta persona, este guardabosques, trabajaba en San José. Básicamente le pidió a David que investigara, porque de verdad que era algo que lo tenía muy perturbado a este guardabosques, tanta desaparición que de plano no sabían qué decir. Entonces David se dio cuenta que eran muchos los casos y que no había un registro público, porque en Estados Unidos tú puedes acceder a información pues para investigar sucesos de donde murieron, la hora y todo eso. Allá sí es permitido. Entonces David intenta accesar a estos registros que son públicos, como les comento. Presentó una solicitud para poder accesar a ellos, pero resulta que las autoridades le niegan el acceso. Entonces David pues quiso investigar más, pero no podía, porque le dijeron básicamente no tienes acceso a esto. Entonces David, cuando se da cuenta de todos estos sucesos, estuvo buscando la manera para poder acceder, y de repente le llaman, le marcan y le dicen, a ver David, ¿tú quieres tener acceso?
no te voy a decir quién soy, pero te puedo decir que si quieres tener acceso tienes que pagarme $34,000. Obviamente David se saca de, pues no que se saque de onda como diríamos nosotros, pero primero porque no sabía quién le llamaba, porque no se identificaron. Y entonces, y la segunda, él decía, bueno, le voy a dar dinero y qué tal que no es verdad. Pero la curiosidad de David y las ganas de, pues ahora sí que de investigar estos casos, hicieron que pagara esa cantidad de dinero. Entonces paga los $34,000, pero esta persona le dice, solamente te voy a dar acceso al parque de San José, que es donde tú me estás diciendo que quieres investigar. Si quieres que te dé acceso a los registros de otros parques, vas a tener que pagarme la misma cantidad. Entonces era muchísimo dinero. Entonces David le dijo, ¿sabes qué? Solamente te voy a pagar de San José. Y dicho y hecho, le dieron acceso a David. Entonces David se da cuenta que en el transcurso de unos años había más de 6,000 casos que habían sido reportados, porque obviamente hay casos que no reportan. Entonces, de esos 6,000 casos, David se dio cuenta que 4,200 pues eran hasta lógicos, por llamarlos de alguna manera, porque de esos 4,200 pues muchos eran asesinatos de animales, personas que pues simplemente eran asesinadas y iban y las dejaban allá, personas que caían en el barranco, etcétera, etcétera. Pero ojo aquí, porque el resto de los casos no hay nada claro. En algunos casos los cuerpos simplemente ya no aparecían. En otros casos los cuerpos aparecían a kilómetros de donde habían desaparecido la primera vez. Entonces es donde David se empieza a dar cuenta que estas desapariciones no tienen nada de lógica, no tienen nada de normales, por así llamarlo. Entonces empieza a investigar en todas partes y hasta el día de hoy David ha escrito más de 11 libros. Pero ojo aquí, que aquí viene el primer dato interesante antes de continuar. En todas las desapariciones, David se dio cuenta que una vez que se reportaba una persona desaparecida, inmediatamente reportaban una tormenta eléctrica, vientos huracanados muy fuertes, fuertes lluvias, siendo que en el pronóstico no estaba dicho que iba a haber eso en los bosques. Entonces David de verdad que le llama la atención, incluso a nosotros cuando lo comenzamos a ver. En casi todas las desapariciones podemos ver que reportan a las autoridades, ¿saben qué? Se acaba de perder esta persona, y a las horas resulta que empieza a caer una fuerte lluvia, pero fuerte, fuerte. Si no, empieza a descender la temperatura muchísimo hasta llegar casi a 0 grados. Entonces todo eso complica que la gente pueda buscar a las personas que desaparecen. Incluso hay gente que siempre que desaparecen personas, habla de que pueden ver un ovni, que pueden ver una criatura paranormal, que ahorita lo vamos a ver más adelante en los casos. Entonces David, este es el primer bloque, podemos ver cómo David se interesó muchísimo por investigar estos casos. Y eso no es nada, solamente es el inicio de lo que vamos a estar viendo. Ahorita vamos a pasar a mandar algunos saludos por ahí. Le mandamos saludos a la familia Valderas Escalante y le mandamos saludos a Evan, Tiago y Joy, que nos están por ahí escuchando. Entonces, ya vamos entrando apenas, estamos entrando a lo más escalofriante de estas desapariciones en los bosques. No te vayas, y vamos a seguir con nuestra segunda experiencia que tenemos por aquí lista para que la escuchen. Está un poquito cortita para que presten atención, y vamos para allá y continuamos con este grandioso tema. Pues hace poco fui con unos amigos a un campamento. Pues era un campamento para desestresarnos un poco y estar normal. Pero lo que pasó es que en cierto momento en la noche decidimos separarnos y explorar un poco. En eso, cuando voy caminando yo, veo a un tipo, miraba hacia abajo y hacia los lados. Yo naturalmente dije, oye, es raro que haya un tipo aquí, ¿no? Pero dije, quizás es un cazador o algo. Pero decidí alejarme, naturalmente, porque dije, oye, no es normal. Me alejé, pero sin no tener la mirada fija en él.
Me alejé un poco y cuando no lo vi más corrí. Volteo sobre mi hombro y lo veo ahí. Siento que no me alejé nada, o no sé si no me alejé nada en verdad. Fue muy confuso eso. Cuando veo eso, dije, oye, está medio raro, ¿no? Y mi único pensamiento en ese momento fue gritar por ayuda de mis amigos. El tipo que en ese momento estaba viendo hacia un lado hacia otro dio su mirada fija hacia mí. Vi que estaba sonriendo y una sonrisa muy perturbadora. Dije, oye, esto ya está medio raro. Esto ya se puso algo raro. Y no escuché a mis compañeros a lo lejos. Así que, naturalmente, decidí no dejar de mirarlo a él. Gran error porque él se venía acercando poco a poco. En eso, de tal susto, prendo la lámpara en la máxima potencia y lo apunto con la luz y le grito, oye, no te acerques por favor. Pero tenía la piel blanca, la cara blanca, solo se veía su rostro, o sea, sus ojos, su nariz y su boca sonriendo. En ese momento tuve tanto miedo que corrí. No sé hasta dónde llegué, la verdad, pero me encontré un compañero mío. Cuando le conté todo, el tipo no me creyó. Fui con él al lugar donde había sucedido, donde lo recordaba un poco. Cuando veo a lo lejos al tipo, le digo, mira, está ahí. Y le alumbro con la lámpara. Y él me dice, oye, yo no veo nada. No supe qué pensar en ese momento. Le dije que solo nos fuéramos, que esto ya se había puesto un poco raro. Y cuando vamos volviendo, solo lo veo al lado de mi compañero, al tipo. Me asusto y grito, pero él me dice que no vio nada. Entonces no sé qué pensar, la verdad. Y a veces tengo miedo de encontrarme en la noche, ya que de vez en cuando hay ruidos aquí en mi casa. En verdad, el tipo me aterró demasiado, porque no sé, o sea, imagínate tú estar en la noche caminando solo, porque estaba solo, alumbrarlo y ver que la piel estaba blanca, todo, y el tipo solo estaba sonriendo y viéndote fijamente. O sea, me puse medio nervioso. Sí. Ya luego lo pienso y digo, oye, quizás fue mi imaginación o algo, porque se me hace medio raro que mi compañero no lo haya visto. Pero ya en las noches cuando lo pienso bien sí digo, oye, ¿por qué solo lo pude ver yo? Y, o sea, yo no tomo, yo no hago nada de eso. Y de hecho no era tan tarde porque yo me suelo dormir a las 4 o a las 3 y eran como las 10. Así Okay. que no sé qué pasó, la verdad. Es muy raro. Y es una anécdota que aún sigo con el peso de decir. Y si en verdad sí vi a ese tipo, y si en verdad el tipo sí existe, y el próximo año vamos a volver a ir allá. Okay. Así que no sé qué va a pasar ahí. Si nos volvemos a dividir y lo vuelvo a ver, te prometo contar. El acampar en un bosque que no es un ambiente controlado, por más de que lo delimiten para ir a vacacionar, puede ser una experiencia bastante desagradable si es que simplemente tienes mala suerte. En la experiencia que nos cuenta este joven, pues no sabemos si realmente lo que miró fue un fantasma o simplemente si era alguien que quería hacerle daño, ¿verdad? Entonces vaya que es bastante complicado a veces cuando no tenemos el control y menos sobre la naturaleza. Vamos a continuar. Como vimos en el primer bloque, estábamos hablando de David, que estaba estudiando al Bigfoot. Entonces le piden que estudie casos de desapariciones en San José. Presenta una solicitud, se encuentra que cerca de 2000 casos realmente no tenían explicación. Y quiero que recuerden este dato porque se viene una anécdota que les voy a contar y quiero que lo tengan en cuenta. Cuando David dice que en todas las desapariciones siempre coincidía que se reportaba algún fenómeno meteorológico.
una tormenta, una lluvia, bajaba la temperatura. Entonces vamos a entrar al segundo bloque, donde vamos a tener evidencia, por así decirlo, algunos casos reportados que fueron de verdad de los más perturbadores. Hay muchísimos, ¿eh? Vamos a hablar del caso de una chica, de una niña, en este caso una niña de 3 años que se llamaba Katie Flynn. Ella desapareció, fueron de campamento y pues simplemente la dejaron de ver. Empezaron a buscarla entre toda la familia, no la encontraron. Cuando empezaron a buscarla, escucharon 2 gemidos en el bosque bastante fuertes, pero ya no encontraron a la niña. Por ahí reportaron unos campistas que estaban cerca del lugar que cuando escucharon estos gemidos tan fuertes, miraron un gran animal cubierto de pelo oscuro. Hacia lo lejos lo miraron, le dispararon, pero pues obviamente escapó porque estaba bastante retirado. A la niña no la encontraron ese día, a la niña la encontraron hasta el día siguiente, la encontraron 24 horas después. Entonces cuando a la niña le dicen que qué pasó, la niña no tenía rasguños a lo mejor en sus piecitos, en sus brazos, pero no estaba dañada. La niña no estaba con contusiones, no tenía sangre, no tenía heridas. Y la niña decía que porque la encontraron en un tronco. Ahí simplemente la fueron a buscar 24 horas después. La niña estaba en un tronco y le dicen ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La revisan y la niña dice que llegó un perrito muy grande y que se acercó y que se la llevó. Y pues la niña decía que era un perrito, entonces que el perrito se la llevó, que en la noche estuvo con el perrito. Ella decía que era un perrito, un gran perrito, decía ella. Dice la niña que el perrito le trajo frutos en la mano, le llevó fruta para que comiera. La cosa que se llevó a la niña le llevó de comer. Le dice también la niña, a sus 3 años, lo que puede expresar, ¿verdad? Que esta entidad, lo que haya sido, trajo ramas y hojas. Y pues ahí se durmió con ella, dice la niña que se durmió con esta cosa toda la noche. Sin embargo, los noticiarios y la gente dicen pues que era un oso, ¿verdad? Nada más que aquí es donde podemos empezar a preguntarnos si un oso le llevaría de comer a la niña y si un oso prepararía un lugar para que durmiera. No lo vamos a descartar por todo, pero vamos a seguir viendo más evidencia y ahí ustedes ya tendrán su mejor conclusión. Tiempo después, una niña, fíjense, también una niña muy pequeña, de 2 años y medio más o menos, hija de Millard Davis, esto fue en Nueva York, de igual modo se pierde, que no sé por qué se pierden tan fácil los niños, y la encuentran también hasta el día siguiente, pero a la niña la encontraron muy, muy adentro del valle, ella no la encontraron cerca. La encuentran a la niña porque allí en Estados Unidos sí se despliegan rápido para buscar a la gente. Le preguntan que qué pasó y la niña en su pequeño lenguaje dice que un oso muy grande se la había llevado y que este oso durmió junto a ella toda la noche, también dijo la niña, ¿eh? Entonces aquí vamos a tomar en cuenta 2 cosas. En una pues dicen que era un oso. En la primera experiencia que vemos por ahí, los camperos dicen que miraron algo muy grande que parecía un oso, también dicen ellos, aunque la niña dice que era un perrito. Entonces estamos viendo aquí algo en común. A las 2 niñas pequeñas se fueron, las desaparecieron un día y se quedaron a dormir con algo. No sabemos qué fue, pero se quedaron a dormir, no les pasó nada. Al día siguiente las niñas estaban sanas, estaban bien, pero la siguiente reporte, quiero que pongan mucha atención. Se trata de Dennis Martin. Dennis Martin estaba jugando con otros niños, fue con sus papás a acampar, entonces se encontraron más niños camperos y pues empezaron a jugar como cualquier niño, ¿verdad? Entonces el papá lo estaba viendo, el papá siempre lo estaba cuidando, estaban jugando a las escondidas, el niño se esconde detrás de un árbol y pues ve que de repente los demás niños ya no lo buscaban y pues al papá se le hizo raro. Entonces el papá va a ver donde el niño estaba escondido y pues simplemente el niño ya no estaba. El niño lo empezaron a buscar y ya no lo encontraron. Y dice por aquí que el niño se perdió más o menos a las 4:30 de la tarde, ¿eh? Entonces ojo con esto que viene enseguida porque fue lo que les comentaba que pusieran atención.
El niño se pierde aproximadamente a las 4:30 de la tarde y miren qué pasó. Lo empiezan a buscar, no lo encuentran, hacen el reporte a las autoridades y misteriosamente, o como le quieran llamar, horas después se desata un aguacero tremendo, que lo que hizo fue borrar cualquier evidencia de donde el niño haya pasado, y después la temperatura bajó casi a los 3 grados. Esa misma tarde donde los niños estaban jugando, de repente se desata el aguacero y la temperatura bajó muchísimo, que era lo que David comentaba, ¿verdad? Que en todas estas desapariciones siempre pasaba esto. Lamentablemente a este niño sí no lo encontraron, a Dennis Martin ya no lo encontraron, solamente lo que encontraron fue un zapato y un calcetín, pero nunca encontraron su cuerpo. Hay 3 teorías, una que dicen que pues simplemente el niño sí se perdió, falleció, ¿verdad? Pues con esa lluvia, con ese frío. Otros dicen que al niño pues simplemente lo pudieron haber atacado a los animales de la zona. Y aquí viene la tercera, que es pues de lo que estamos platicando, pues que algo lo pudo haber secuestrado, ¿verdad? Algo se lo pudo haber llevado. ¿Por qué? Porque había una persona que estaba acampando con su familia que se llama Harold Kidd y escucharon un grito enorme, como con la primer niña que les platicaba. Escucharon un grito enorme y muy espeluznante, dicen ellos. Entonces, pues van a ver qué pasa. Y poco después vieron ellos, lo que dice Harold Kidd y su familia es que era un hombre enorme y peludo que llevaba un bulto en su espalda. Este bulto era de un rojo muy visible y casualmente este rojo era del mismo rojo de la camisa de Dennis. Y pues lo primero que pensó Harold es que era un oso, ¿verdad? Que a lo mejor llevaba algo ahí en sus hombros, pero es lo que yo les vuelvo a preguntar. ¿Ustedes de verdad creen que un oso podría cargar algo en su hombro? Pues eso es lo que está de pensarse, ¿verdad? Porque pues son demasiadas coincidencias, realmente no sabemos qué es. Algunos dicen que pudo haber sido pie grande, que aún no sabemos realmente qué es un pie grande, solamente teorías y más teorías. Y hay algunos otros, aquí les presento en pantalla, que dicen que es el Dogman, que ese se ve mucho en Estados Unidos, que no es un hombre lobo, sino que dicen que es un hombre perro. Por ahí les estoy pasando una imagen. Entonces, ¿qué podemos concluir en este segundo bloque antes de pasar a lo siguiente? ¿Con qué se encontraron las niñas y este niño? ¿Con un oso? ¿Con un Bigfoot, pie grande? ¿Con un Dogman? ¿Con lo que vendría siendo un equivalente aquí en México de un nahual, un skinwalker? ¿O simplemente de qué estamos hablando aquí? ¿De qué estamos especulando? ¿Qué les ha pasado a estos niños en estos reportes tan misteriosos, ¿verdad? Entonces, antes de pasar al tercer bloque, que de verdad está también bien espeluznante y da mucho que pensar, vamos a pasar a nuestra tercera experiencia y que ya es de las últimas, ya vamos terminando, para que no te vayas todavía porque viene todavía lo mejor. Vamos a pasar a nuestra tercera llamada, a nuestra tercera experiencia y vamos para allá. Mi esposo pues casi no estaba en la casa porque tenía un trabajo lejos. Uh-huh. Entonces él venía pues a veces cada mes, dependiendo, ¿verdad? Yo me quedaba sola con mis hijos. La casa donde vivimos es nueva, no es una casa que hayamos llegado a vivir porque ya la compramos hecha, no. Uh-huh. Bueno, sí la compramos hecha pero nueva. Cuando teníamos aquí como 2 años viviendo, 2-3 años viviendo, empecé a oír ruido en la cocina, mucho ruido en la cocina, y yo bajaba y no había nada, y se oía como si estuvieran lavando trastos, como si estuvieran barriendo. Entonces yo pues me asustaba y tenía yo una lámpara pues como de puro hierro. Uh-huh. Y bajaba, yo pues me la enredaba y bajaba, pues pensé que alguien se había metido a mi casa. Y no, todo en su lugar, no nada. Una noche, pues serían como las 2:30 de la mañana, oí como si alguien lloraba en las escaleras, porque mi casa es de 2 plantas. Okay. Y me asomé, pero no vi nada y pensé, mis hijos, y fui a su recámara y estaban bien dormidos.
Cuando yo regresaba de su recámara, vi hacia la escalera, porque regresando se veía el cubo de la escalera. Y en el primer descanso vi un niño, como de unos 11 años, para no errarle, con su cabellito lacio, como un corte redondito. Tenía una pijama como con grequitas, cafés y cremita. Yo, haz de cuenta que quise correr para el cuarto de mis hijos, pero ya no pude, me quedé ahí parada. Y entonces te platico y me siento como en ese momento. Sí, te acuerdas, y ya ¿no? me metí a mi recámara. Y me metí a mi recámara, pero para llevarme mis cobijas para mis hijos, porque me asusté que les fuera a pasar algo. Y ya pasó. Y para no hacerte el cuento largo, porque mucha gente quiere hablar también, lo vi como 3 veces. Pero esas 3 veces eran un pánico que me daba como no te imaginas. Y una noche estaba yo bien dormida. Y yo en mi sueño vi a mis hijos que estaban sentados en su cama viendo la televisión, pero atrás de ellos estaba el mismo niño que yo veía. Y le decía yo en mi sueño, vete de aquí, los vas a asustar. Me decía, no, porque tú eres mi mamá. Y yo le decía, no, es que yo no soy tu mamá, sí, tú eres mi mamá. Bueno, así, y otra noche lo volví a soñar, que yo tenía un bebé que acababa de nacer y lo veía yo junto a mí. Y le decía yo, ¿qué haces aquí? Y me decía, es que tú eres mi mamá, de veras tú eres mi mamá y yo vengo a verte. Y ya, haz de cuenta que llegó mi esposo y le platiqué y me dice, no, es que como estás sola con los niños, como que tú crees que ves cosas, pero no. Porque a mí me pasaba que desde chiquita pues yo alcanzaba a ver cosas y yo le platicaba a él, entonces él por eso me dijo, no, pero es tu imaginación. Entonces una noche que él ya estaba aquí, yo tenía una gatita que acababa de tener a sus gatitos y la tenía yo en un cuartito allá abajo con sus gatitos que estaba dentro de la casa. Y estábamos platicando él y yo cuando la gatita sube corriendo, pero con uno de sus gatitos, baja y sube el otro, y bien asustada. Y mi esposo se quedó así como que, ¿qué pasó? Entonces él bajó y no vio nada. Pero dice que cuando él iba bajando la escalera, dice que él sintió como mucho escalofrío. Y le digo, ¿todo bien? Dice, sí, todo bien, nada más que no me quiso asustar. Y ya eso pasó, ya. Y un día a esa misma gatita, yo salí al patio de lavado, porque ahí le daba yo de comer, y a ella le gustaba mucho el huevo. Entonces en su platito le eché un huevo y me quedé parándola, viéndola, porque vieras con qué gusto se lo comía. Cuando en eso la veo como si le hubieran jalado su cabecita hacia atrás, pero no había nadie más que la gatita y yo, y ella como que quería bajar su cabecita y no se la jalaban hacia atrás. Entonces lo que hice fue agarré la gatita y me metí y cerré. Después volví a ver al niño, pero ya no estaba en las escaleras, ya estaba en la puerta de mi recámara. Entonces pues yo hice mucha oración, yo le pedía mucho a Dios que se fuera, porque pues iba a asustar a mis hijos y a mí me tenía muy asustada. Yo empecé a adelgazar de que me daba mucho miedo, ya hasta bajar. Te afectó en lo personal muy cañón, ¿no? Sí, me daba miedo bajar, me daba miedo ya cuando llevaba a mis hijos a la escuela quedarme solita, porque haz de cuenta que sentía algo, pero no sé cómo explicarte, era miedo a estar sola, mucho miedo. Y después empecé a pensar, no, es que como mi esposo se va, yo tengo miedo, es algo de mi cabeza, sí, ya no tengo que tener miedo. Bueno, ya para terminar, una noche me dice mi niña, mamá, dice, quiero agua, pero a mí me daba mucho miedo bajar, pero pues ella quería agua. Dije, sí, hija, espérame. Ya me bajé, prendí las luces, bajé hablando para sentirme segura. Y cuando le estaba yo sirviendo el agua, el portagarrafón, haz de cuenta que lo movieron. Entonces yo pensé que estaba temblando. Y me quedé mirando toda la casa, pero no, nada más se movió. Entonces yo sentía mucho pánico, miedo, y ya, agarré el vaso, haz de cuenta que empecé a caminar como si mis piernas me pesaran, y tenía que subir las escaleras.
Y empecé a hacer una oración y le dije a nuestro Padre Celestial que por favor, que lo que estuviera en mi casa, que si era algo que estuviera perdido aquí, que se lo llevara y que encontrara el camino, porque este no era su camino y estaba sufriendo igual que yo. Y le dije, es que esa persona o lo que esté aquí, Señor, está sufriendo. Yo sufro de miedo y él o ella está sufriendo porque no puede encontrar su camino. Sí, sí, sí. Y llegó un momento en que me sentí ya sin miedo. Me senté en la escalera a llorar, lloré mucho. Y esa fue ya la última vez que me pasó eso en ese tiempo. Vaya relato que nos mandan por aquí, ¿verdad? Que pudimos escuchar, que le pasa a esta señora. Da mucho que pensar, ¿verdad? Y bueno, los que se quedaron al final, al tercer bloque de la emisión de hoy, pues vamos con un caso de lo más aterrador, por así decirlo. Por aquí les voy a pasar las imágenes. Pasan dos cosas aquí. En el pasado bloque pues ya vimos unos reportes que eran muy similares, ¿verdad? Que no sabemos si era un simple animal, un oso, un pie grande, un dogman, un skinwalker, un nahual, como le quieras llamar, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esas desapariciones pues no, hasta la fecha no sabemos qué pasó. Entonces esta siguiente no relato, sino este reporte que quiero mostrarte, ¿cómo te lo voy a decir? Si quieres tú buscarlo, porque es un tema muy extenso, yo te voy a pasar la información más corta, por así decirlo. Alguno de ustedes me imagino que sí ha visto la película de El Depredador, ¿verdad? De Arnold Schwarzenegger. Esta película no tiene mucho tiempo, ya tiene sus años, unos 20 años más o menos, pero este reporte lo platicó Jan de Ohio. Jan básicamente se dedica a la caza de animales. Como yo no somos expertos algunos, pero investigando, algunos lo que hacen es que ponen una especie de casa en un árbol, por así llamarlo, pero ellos esperan ahí a que pase un animal, entonces disparan de esa altura. Jan puso su casa más o menos a unos 4 metros y medio de altura. No es una casa, es un lugar donde ellos esperan por mucho tiempo para que pasen los animales y puedan cazarlos. Y cuenta él y reporta él que mientras esperaba en el bosque, se dio cuenta que el bosque quedó en completo silencio. Llegó un momento que ya dejó de escuchar las aves, dejó de escuchar todos los sonidos de animales. Entonces sí lo sacó de su concentración un poquito y empezó a escuchar pisadas diferentes a las que estaba acostumbrado a oír. Y vio que no había nada. Simplemente de donde venía el sonido, él se guiaba por el sonido. Y no vio nada. Él narra en su historia que cuando se movió y la luz del sol pudo ver una especie de mancha traslúcida. Él pensaba que sus gafas estaban mal, pero no, lo que él miró era un ser traslúcido, a lo que ahorita tú podrías decir que era un depredador, que te estoy mandando ahí la imagen a los que nos están viendo. Básicamente eso era lo que Jan relata que miró, un ser traslúcido que se camuflajeaba, que parecía ser invisible, pero con ciertos rayos del sol lo podrías ver. Entonces él se quedó observándolo y cuenta él que llegó un momento que esta cosa volteó a verlo, que esta cosa sí se dio cuenta que Jan estaba ahí y Jan se asustó muchísimo, no supo qué hacer. Simplemente el miedo lo paralizó hasta que esta cosa decidió caminar, decidió irse, y narra él que en ese momento los sonidos volvieron. Es como si todos los animales se hubieran ido, y cuando esta cosa se fue, pues todos empezaron a volver de a poco a sus madrigueras, a sus lugares. Y como hay varias experiencias que tú puedes estar leyendo por ahí. Es todo un tema también. Yo no quise entrar en polémica porque a lo mejor podrían decir que lo están narrando de la película, etcétera, pero te puedo decir que este relato data de años atrás, de antes de que se hiciera esta película. Entonces por eso la traigo aquí a tema. Y lo que yo te quería preguntar,
¿Crees tú que en estos lugares hay algunas entidades, algunos animales, algunos seres que aún no se han descubierto, que no sabemos de qué son capaces? ¿O tú sí eres de la idea que piensas que son extraterrestres? ¿O eres de la idea que son cosas de la naturaleza? Bueno, eso ya lo dejamos a tu criterio. Y vamos a pasar con el tema, el último y uno de los más escabrosos del día de hoy. Vamos a hablar de Ricker Webb. No sé si alguien aquí en el público ya lo ha escuchado. Ricker Webb y la mirada de las 1000 yardas. ¿Qué es esto? Te estoy poniendo en pantalla la foto del niño de Ricker. A lo que le llaman las 1000 yardas, es a un trauma que viven los soldados que regresan de batalla, que regresan de la guerra, que regresan de sus misiones, y donde sus pupilas se dilatan tanto por haber sufrido efectos traumáticos. Eso es a lo que le llaman las 1000 yardas. Entonces tú me dirás, bueno, ¿por qué me cuentas esto? Ahorita te lo voy a decir. Déjame darte un poquito de contexto. Esto pasó en 2022, ¿eh? Ahí estás viendo la foto del niño. En junio de 2022 en Montana, mientras el niño jugaba en su patio, estaba en el patio de su casa. Ya ven que en Estados Unidos las casas son muy grandes, y cerca de los bosques. Pues el niño estaba jugando como cualquier día y su papá estaba viéndolo. Pues de repente el papá entra a su casa a buscar comida, qué sé yo, sale y el niño ya no estaba. Comenzó a buscarlo y pues como son casas muy grandes, él dijo, pues a lo mejor se fue a algún otro lugar. Empieza a buscar al niño y no lo encuentra. Entonces, cuando ya pasaron varias horas, pues mejor decidió dar aviso a la policía, porque buscó en todos los lugares cercanos, porque no había pasado mucho tiempo como para que el niño se fuera tan lejos de ahí. Entonces, cuando de plano no lo encontró, va y da aviso, y la policía se despliega porque hay animales muy peligrosos ahí en donde ellos viven, en Montana. Pero no lo encontraron. ¿Y qué crees? Que pasaron 2 días para que lo encontraran. ¿Y qué crees? Se pierde Ricker y horas después hubo unas grandes tormentas eléctricas y la temperatura volvió a bajar a cerca de los 4 grados. Y esto era de lo que estábamos hablando al inicio de la emisión, que son cosas que podemos ver en común en todas estas desapariciones tan extrañas. Entonces el papá, pues muy, muy preocupado, no encontraban indicios por esta tormenta eléctrica. De hecho no pudieron ni salir a buscar hasta el día siguiente. Y después de los 2 días encontraron al niño, pero déjame decirte dónde lo encontraron. Lo encontraron en una cabaña a casi 4 kilómetros de su casa. O sea, te puedes imaginar que primero que un niño camine 4 kilómetros en el bosque con una tormenta eléctrica a todo lo que da, y que esa noche la temperatura bajó hasta los 4 grados. Eso solo para que tú pienses en esta historia, en este reporte de este niño. Y te estoy hablando que esto pasó en junio de 2022. Pero aquí viene lo más terrorífico de todo, que espero que estés listo ahí donde estés sentado para la foto que te voy a pasar. Esa foto que ves en pantalla es la foto de Ricker. Cuando encuentran a Ricker, lo encuentran de esta manera. Ahí te lo estoy pasando en pantalla. El niño no hablaba. El niño claramente estaba deshidratado. El niño sí tenía algunos rasguños, nada de cuidado, pero el niño no podía decir nada. Y el niño tenía esa perturbadora mirada que estás mirando ahí en pantalla. Entonces llaman a los papás y les dicen: aquí está su hijo, ya lo encontramos. La mamá y el papá pues dicen: sí, ya es mi hijo y todo, pero pasa mamá. La mamá empieza a estar con el niño y la mamá simplemente dice: el niño que me regresaron no es mi hijo. La mamá pues a lo mejor se podría sentir un poquito asustada de decir: ¿quién es este niño? Este no es mi niño, decía ella. Decía que se lo habían cambiado. Entonces, bueno, yo no puedo imaginarme qué es lo que sintió la mamá. Y no puedo imaginarme qué es lo que vio Ricker. Ahí lo estás viendo en pantalla del antes y el después. De verdad que yo no sé qué cosa lo ayudó, cómo pudo llegar hasta esa cabaña, cómo pudo caminar 4 kilómetros. De verdad que no lo sé. Pero este reporte pues tiene medio año, poquito más de medio año en Montana. Y recuerda que todo lo que yo te paso por aquí pues
puedes ir a investigarlo y aprender más del tema, ¿verdad? Y pues bueno, eso fue nuestro último tema del día, de lo que son las desapariciones en los bosques. Es un tema demasiado extenso, da para muchos programas más, muchas emisiones, pero el día de hoy te traje un poquito de lo más relevante, de un poquito de lo más perturbador, por así decirlo. Y bueno, vamos terminando el programa de este día, no sin antes pedirte que le des like, que compartas la transmisión para poder seguir trayéndote contenido. También por ahí en YouTube nos encuentras. Y pues nos vemos la próxima y buenas noches.